Hola, eh, esta es la semana 4 de psicología. Nuestra, Nuestro tema es motivación y emoción. Continuamos con eso y en esta ocasión vamos a hablar de las teorías de la motivación. em, que está la teoría biológica, está la teoría de aprendizaje y la teoría cognitiva. En tu archivo vas a encontrar unos documentos, un documento en presentaciones de teorías de la motivación. En él vas a encontrar la teoría del instinto, la teoría del impulso y la teoría del humanismo, que esas están basadas en estas teorías biológicas. Posteriormente irás a las teorías del aprendizaje, donde hablamos de aprendizaje social y aprendizaje por observación. Para finalizar nos vamos a encontrar con las teorías cognitivas y aquí vamos a hablar de la teoría de la atribución y por último de la consistencia cognitiva, que sí tiene que ver con la disonancia cognitiva que ya hablábamos en clase. Eh, Hay muchos discursos alrededor de todo esto. Por ejemplo, la teoría del instinto, que básicamente el instinto es esta palabra que está basada en lo biológico y lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más básico de los organismos. En la teoría del instinto hay una parte eh, importante donde hace la comparación de las células biológicas y el ser humano conformado por estas. Hay algo que se le llama, o bueno, más bien este es el principio de lo que se le conoce como microcosmos, o sea, lo que vive dentro de nosotros, que es lo microcosmos, que es micro y micro pequeño, y ese cosmos que es una eh, contribución al saber de lo que estamos conformados. Y el macrocosmos, que es lo que nos pertenece a nosotros y que se reduce a esta posición, a que nosotros somos similares o que hace incluso una analogía o comparación de que nosotros somos esa pequeña parte en este gran ecosistema, en el macrocosmos que es el planeta y pues el universo como tal. Posteriormente irás a la teoría del impulso, que tenemos esta palabra que es instinto y se le agrega por ahí un autor que se llama Hull en 1943 aproximadamente. Toma esta otra palabra que es el impulso y formada con el instinto, el impulso, nos está dando la esencia de determinar esta necesidad como seres humanos y no solamente actuar por actuar, sino que el impulso nos va a dar un sentido a nuestra motivación o a las cosas que nosotros hagamos como seres vivos. Y esto funciona pues tanto como los animales y en los seres humanos. Y por último, la teoría del humanismo, donde nos vamos a encontrar con el complemento de lo que dice Hull y lo que abarca Abraham Maslow, que es la teoría de las necesidades, que tú ya la conoces, es una pirámide, un triángulo donde está posicionada la necesidad biológica o fisiológica básica de las que también hablábamos el semestre pasado y que pues, seguramente tú ya las conoces por default, ¿sale? Em, ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues bueno, vas a hacer un cuadro, un mapa, y ahí te dejo ya las especificaciones, incluso una página para que hagas tu mapa conceptual o mental, ¿sale? En las teorías del aprendizaje nos vamos a encontrar con lo que ya conoces como el aprendizaje social y aquí vamos a retomar a Skinner y a Pavlov que veíamos el semestre pasado y que incluso lo complementamos en este semestre con aprendizaje y que juntan el esquema biológico
con el esquema social, ¿sale? Cómo es que nuestro entorno influye en nuestro pensamiento y en nuestras emociones y cómo actuamos ante él y y cómo es que interpretamos. Por otra parte, nos vamos a encontrar con el aprendizaje por observación y aquí pues nos explica, ¿no? Que muchas de las conductas son las más importantes, ignoran estos factores físicos, tales como los efectos de las sustancias químicas, y esto es la influencia que tienen los estilos de pensamiento y en donde nos desenvolvemos como personas que somos eh, seres biológicos y sociales. Como ya lo teníamos o ya lo habíamos mencionado, somos seres biopsicosociales. Es por eso que de ahí toda la teoría de la motivación nos habla de una biopsicosociedad. Luego iremos a teorías cognitivas, donde está la teoría de la atribución, que por ejemplo si una persona me pisotea o voy caminando por la calle y una persona me pisa, eh, es la forma en que yo voy a reaccionar a ese estímulo mediante la interpretación y que yo le dé y la respuesta a eso. O sea, que quiere decir que depende del modo en cómo interpretemos eso y para eso pues debemos observar. Acuérdate que yo también te decía que para la psicología lo más importante es observar el comportamiento de las personas. Si esta persona me pisa y entonces yo veo que es una persona que está inválida o que tiene alguna deficiencia física, pues entonces mi reacción no sería la misma a que si esa persona o que si lo que yo observé es una agresión hacia mi integridad o hacia mi propia persona, valga la redundancia. ¿Sale? Eh, Aquí me gusta mucho la teoría de la atribución porque nos habla de una atribución interna y una atribución externa, como lo interno es la conducta que se deben a factores como la personalidad, el estado de ánimo y las actitudes que tenemos. Y por otro lado está la atribución externa, que es la parte social, donde es nuestro entorno, las situaciones y todo lo que nos rodea. ¿Sale? Y por último vamos a ver la consistencia cognitiva, que es la disonancia cognitiva de la que platicábamos también en el semestre y uno de los fenómenos psicológicos que surge mucho, ¿sale? Recuerda que cuando estamos hablando de consistencia cognitiva es, se me antoja un pastelito, por ejemplo, pero sé que tengo que bajar de peso esta pancita y entonces pues ahí yo decido si me lo como o no me lo como y que al final del día nos hace entender que esa disonancia, ¿no? Al final del día, si yo me lo como, si me como pastelito, existe la disonancia cognitiva cuando yo digo, bueno, si voy a engordar, que sea bien. O cuando fumas un cigarrillo y dices, bueno, sí sé que me hace daño el cigarrillo, pero la disonancia cognitiva es esa parte del cerebro o de la mente donde decimos, bueno, si me voy a morir, va a ser de algo que me gusta y entonces es fumándome un cigarrillo. Y funciona con todas las situaciones en nuestras vidas. Em, este video te lo dejo acá, que es que son las instrucciones de lo que tú vas a hacer. Y terminando tu mapa conceptual, te vas a ir a la sesión número 2 donde vamos a entrar a una liga. Y esta liga nos va a abrir el, un artículo de España que se llama La violencia tiene una explicación científica. El hombre puede controlar su instinto animal. Es de José Luis Velayos. Fue escrito el 6 de febrero del 2018. Ahí es donde tú puedes darte cuenta de cómo extraer fragmentos y poner la base bibliográfica que les costó mucho trabajo a muchos y que al final del día pues yo ya se los había mencionado y que además venía en el PDF del formato APA séptima edición. Vas a leer este artículo y harás tu relatoría.
En la sesión número 3 vas a investigar solamente conceptos como hambre, alimentación, sexualidad, agresividad, logro, curiosidad, activación y los tienes que agregar a tu documento. De preferencia ilustra para que tengas un mejor concepto o un concepto más amplio de ellos. Y por último, si tú investigaste, más bien si buscaste estos conceptos y anotaste estos conceptos, vas a ir a la sesión 4 donde te adjunto ahí dos fotografías de cuáles son los conflictos de aproximación, qué son los conflictos de evitación, los de aproximación, y los múltiples de aproximación. Son pequeños fragmentos, algo pequeño, para que tú puedas contestar 4 preguntas que te anoto ahí en tu documento y en tu archivo. Eh, Espero que te sea leve y que disfrutes tus vacaciones antes de hacer esta actividad para que descanses tú y, y, y puedas, pues descanses de la escuela y puedas realmente vivir la experiencia, ¿no? De estar como en casa, guardando todavía la cuarentena, porque quién sabe hasta cuándo sea esto. Eh, si ves mis videos, me es muy grato que me observes y que me veas por acá. Yo no te veo, pero pues sé que estás ahí y te pienso y los extraño a todos. Cuídense mucho. Bye.